Dale. Bueno, arrancamos entonces. Por segundo año consecutivo vamos a hablar un poquito de psicocardiología y la relación que existe entre los síntomas psicológicos y psiquiátricos y los eventos cardíacos. ¿Les parece? Vamos a hacer un repaso de esto. No es nueva la asociación que tenemos entre la ansiedad, el estrés, la depresión y la enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Hace tiempo que sabemos que los síntomas de ansiedad, de estrés o de depresión aumentan el riesgo de infarto agudo de miocardio, aumentan el riesgo de recurrencias y empeoran la evolución en pacientes que ya han presentado algún evento cardiovascular. ¿Sí? Esto lo sabemos ya hace muchísimos años. Y cuando nosotros hablamos de eventos cardiovasculares, nos referimos también a eventos cerebrovasculares. Porque siempre decimos lo mismo, como están las arterias del corazón, están las arterias del cerebro. Y sabemos que si las arterias del cerebro están mal, eso aumenta el riesgo de depresión y también el riesgo de deterioro cognitivo o problemas de memoria. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, también vamos a estar hablando de enfermedad cerebrovascular. ¿Sí? Y cómo se interrelacionan mutuamente. Es decir, la ansiedad, el estrés y la depresión aumentan el riesgo de eventos cardio y cerebrovasculares, pero la presencia de enfermedad cardio y cerebrovascular aumenta el riesgo de sintomatología ansiosa, depresiva y de deterioro cognitivo. Bien, este es un estudio que lo conocen mucho los cardiólogos, que es el estudio de Framingham, que ya tiene muchísimos años, que empieza en la década del 50, que lo que hacen es ir a buscar factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular. ¿Sí? En los años 50 se decía que 1 de cada 3 hombres de alrededor de 60 años tenía algún tipo de enfermedad cardiovascular. Cuando fueron a buscarlo, ya a fines de los años 70, descubrieron que los factores psicosociales incidían bastante certeramente en los eventos cardiovasculares. Entonces, desde finales de los 70, conocemos esta relación que existe entre los factores psicosociales y la enfermedad cardiovascular. Y cuando hablaba de factores psicosociales, ¿a qué se refería? A todos estos que veníamos nombrando. A depresión, estrés, aislamiento social, algo que hemos atravesado en estos últimos 2 años y de manera muy compleja, a la ansiedad y a cierto tipo de personalidad, que definía como personalidad tipo A, que determinaba unos rasgos de carácter que aumentaba el riesgo de enfermedad cardiovascular. Bien. Esto que hablábamos, ¿no? La depresión, el aislamiento social, y cómo vimos, por lo menos nosotros, de salud mental, desde psiquiatría y neuropsiquiatría, cómo vimos que fue empeorando, fueron aumentando los casos de depresión y ansiedad a partir de la pandemia. Y cómo una de las principales poblaciones afectadas eran los adultos mayores, ¿sí? Cómo se venían afectados. Y con eso también aumentaba y empeoraban los parámetros cardiovasculares. Y también vimos, en el contexto de pandemia, una aceleración de la declinación cognitiva, ¿no? Todos los pacientes que vienen a neuropsiquiatría a atenderse por problemas de memoria, marcan como un desencadenante claro de este empeoramiento de los problemas de memoria, el aislamiento y la pandemia. ¿Sí? Nosotros vimos lo que produjo la pandemia, lo que sigue produciendo, sobre todo en los adultos mayores, que también genera una sensación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Y esa sensación de vulnerabilidad también generaba más aislamiento y generaba más síntomas de ansiedad y de depresión, y cuando íbamos a evaluarlos cognitivamente veíamos cómo eso impactaba, ¿sí? Los síntomas de depresión y de ansiedad también impactan negativamente en la memoria. Un paciente que está deprimido, que está ansioso, va a puntuar peor en la memoria, en lenguaje y en otras áreas que un paciente que no lo está. Entonces nosotros vimos en este tiempo que cuando manejábamos y abordábamos estos síntomas de ansiedad o depresión, mejoraba también la memoria, mejora lo cognitivo, ¿sí? Porque sabemos que la ansiedad y sobre todo la depresión inciden negativamente en la atención. Cuando uno está deprimido, uno está prestando atención a sus pensamientos, a sus preocupaciones, a su ansiedad, etc. ¿Sí? Difícilmente puede ocuparse de la afuera, y lo que uno no atiende, no almacena, y lo que uno no almacena, después no lo puede evocar. Entonces muchas veces no son tanto problemas de memoria como problemas de atención. Y esos problemas de atención muchas veces tienen como desencadenante los síntomas anímicos. Fíjense, un estudio que ya tiene 800.000 años, que habla de una incidencia altísima de los pacientes con coronariopatía y su comorbilidad con síntomas de ansiedad y depresión. Dice, 2 de cada 3 pacientes que presentan algún tipo de coronariopatía presentaban en algún grado, con distinto tipo de impacto funcional, síntomas de ansiedad y o depresión. Y hablamos de ciertos rasgos de personalidad que podían asociarse a un mayor riesgo cardiovascular. Y hablamos de esta personalidad tipo A, ¿sí? Las personalidades ansiosas, impacientes, hipervigilantes, que en general les iba muy bien en la vida, por lo menos en lo laboral, ¿no?
muy responsables, muy asertivas, que les iba muy bien, pero con este costo importante del riesgo cardiovascular. Porque cuando uno está hipervigilante, hiperalerta constantemente, también hay una activación constante de un sistema que conocemos muchos los médicos, que es el sistema simpático, ¿sí? Que lo que hace es secretar un montón de adrenalina y noradrenalina, que por supuesto genera un estado de alerta, pero también actúa negativamente a nivel del sistema cardiovascular. Y habíamos hablado que otro de los principales factores desencadenantes de enfermedad cardiovascular, que hablaba del estudio este de Framingham, era la hipertensión arterial. Conocidísimo, ustedes, o sea, no tienen dudas de que la hipertensión arterial actúa negativamente sobre la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Pero para nosotros también es un factor de riesgo importante la hipertensión arterial, ¿sí? Porque la hipertensión arterial, por supuesto, impacta negativamente en todo el sistema cardiovascular, y eso aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular. ¿Y qué habíamos dicho también? Que la enfermedad cerebrovascular era un factor de riesgo para depresión y para deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, no solo para el doctor Dávalos y para este servicio es importante el manejo de los síntomas de ansiedad y los síntomas psicológicos y emocionales, sino que para nosotros, desde la psiquiatría, desde la salud mental, es muy importante el buen manejo de todas las variables cardiovasculares para el manejo de los síntomas emocionales. Lo mismo. Y hablan también de otro factor de riesgo importante, que es la diabetes, ¿sí? Que a menudo tiene mucha comorbilidad con la enfermedad cardiovascular. Que también la diabetes incide negativamente en todo el sistema cardiovascular y en todo lo vascular, eso aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular, y cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular no tiene por qué ser necesariamente un evento cerebrovascular, ¿no? Un ACV, sino este envejecimiento acelerado de las arterias del cerebro que aumenta el riesgo de depresión, de ansiedad y sobre todo de deterioro cognitivo, ¿sí? Bien, entonces entendemos que hay una relación bidireccional, tanto entre la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, como con la depresión y la ansiedad, siendo una factor de riesgo de la otra. Porque sabemos que nosotros nos deprimimos, nos ponemos ansiosos, obvio, por cosas que nos pasan en la vida, en nuestro ambiente, por el aislamiento, por los problemas familiares, económicos, etc. Pero también hay factores endógenos que nos hacen deprimirnos, ¿sí? Como esto que hablamos, quizás uno no tiene tantos problemas, etc., pero el envejecimiento acelerado, las arterias del cerebro, también pueden provocar cuadros de depresión, ¿sí? No toda depresión es reactiva a algo de afuera, ¿sí? Porque muchas veces la depresión sigue sin comprenderse, sobre todo por el entorno, ¿no? Que muchas veces nos dice, ¿por qué estás deprimido si no tenés nada? ¿Por qué estás deprimido? Tenés todo en la vida y mira cómo estás. El tema es poder hacerle entender que, por supuesto, que la ansiedad del ánimo es mucho más complejo que el entendimiento del entorno de una situación dada, y también entender que mucha de la enfermedad orgánica genera o aumenta el riesgo de enfermedades neuropsiquiátricas como depresión y ansiedad. Fíjense, este estudio también tiene un montón de años, es el InterHeart, que hablaba de cómo aumentaba el riesgo de eventos cardiovasculares, los diferentes factores de riesgo asociados a esta enfermedad. Hablaba de tabaquismo, de diabetes, de hipertensión, de dislipemia, y cómo iban aumentando estos riesgos, y cómo estos riesgos se multiplicaban por 2,3 cuando le agregábamos los factores psicosociales. Es decir, que los factores psicosociales tienen como un riesgo similar a la diabetes en la incidencia de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Sin embargo, no está tan extendido este concepto. Nadie dudaría que la diabetes es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, pero todavía, por lo menos en la población general, se sigue dudando sobre la incidencia o el impacto que pueden tener los síntomas ansiosos y depresivos en la enfermedad cardiovascular. Y tenemos otro escenario bastante frecuente para nosotros en la guardia, que es el dolor precordial, ¿no? Sobre todo el dolor precordial que aparece en el contexto de pacientes mujeres, muchas veces jóvenes o no tan jóvenes, sin antecedentes de arteriopatía coronaria, etcétera, con una calidad de dolor de tipo atípico, etcétera, que muchas veces es muy subestimado en guardia, ¿sí? Todavía se sigue subestimando muchos de estos síntomas precordiales en mujeres, porque muchas veces es verdad que se asocia a trastornos de ansiedad. Ustedes saben que los trastornos de ansiedad tienen un componente que tiene que ver con los síntomas físicos y otro con los síntomas más cognitivos o de pensamiento. Y cuando hablamos de síntomas físicos, hablamos de esta falta de aire, esta sensación de palpitaciones, esta sensación de temblor, de sudoración excesiva, etcétera, acompañada muchas veces de dolor precordial, ¿sí? Entonces, en ese momento es importante, por guardia, hacer un diagnóstico diferencial, si estamos ante un evento cardiovascular o si nos encontramos ante un trastorno de ansiedad, ¿sí? Sobre todo cuando aparecen estos perfiles de dolor más atípico y en mujer, etcétera, etcétera, ¿sí?
El tema es poder entender que también los pacientes, con esto que veníamos hablando, los pacientes que presentan trastornos de ansiedad, tienen más riesgos de tener algún tipo de arteriopatía coronaria que la población general. Es decir, un cuadro no descarta el otro, ¿se entiende? No tiene por qué ser una evaluación o un diagnóstico dicotómico. Tener uno no descarta el otro. Sobre todo cuando entendemos el perfil tanto de eventos cardiovasculares y de ansiedad que puede tener las mujeres. Por supuesto que el dolor precordial en un contexto de ansiedad es más leve, no se irradia, va disminuyendo con el tiempo, a veces genera ciertas sensaciones de hormigueo, entumecimientos, etc. Y que el infarto tiene un tipo de dolor más certero, más agobiante, que puede irradiarse y que no disminuye con el tiempo, sino que va empeorando, ¿sí? Pero cualquier tipo de dolor precordial tiene que ser abordado, obviamente, asertivamente por la guardia. Sobre todo entendiendo, esto obviamente lo puede explicar mejor el doctor Dávalos, que los síntomas de ansiedad, muchas veces el infarto agudo de miocardio en mujeres, tienen características más atípicas, ¿no? No presentan el típico dolor precordial, etc. Y que muchas veces, todavía, esto es un gran tema para nosotros, cómo se sigue abordando el tema del dolor según el género, ¿no? Muchas veces se subestima el dolor en el género femenino y se actúa más agresivamente en temas de dolor con el género masculino, ¿no? Muchas veces se piensa más en las mujeres como un dolor más de tipo conversivo, se minimiza, debe estar angustiada, esto sigue teniendo, ¿no? Claro, y es un término, tal cual, es un término un poco complejo, es un abordaje un poco complejo que la verdad que nos llevó a tener un peor pronóstico, muchas veces, en muchos temas orgánicos, porque como se subestima, y lo que se sigue pasando, no lo digo por el doctor Dávalos ni por este servicio, ni mucho menos, pero es que una vez que se diagnostica este tipo de cuadros orgánicos, se trata menos agresivamente que en un hombre, ¿sí? Por lo que terminamos teniendo un peor pronóstico en general. Entonces, también entender algo de esto, ¿no? Que los síntomas de ansiedad a veces se cree que son más frecuentes en las mujeres, pero lo cierto es que las mujeres consultan más también. Las mujeres, tal cual, eso es lo que está pasando. En definitiva, los hombres vemos el auditorio y vemos... Te cuento algo que viene a colación de esto. En la rehabilitación mundial hay muy baja tasa de participación de mujeres y en nuestros servicios es al revés. Es al revés. Pero bueno, sí, lo que estás diciendo vos, yo creo que en parte es por eso. Miramos el auditorio que vino hoy a ver una charla de psicocardio. Este año que hay más hombres haciendo gimnasia con nosotros que mujeres. Es un logro. En 20 años Bueno, que yo estoy por ahí es viviendo, justo el grupo. yo te lo digo, en los grupos que yo estuve, había muchas mujeres y ahora los hombres no había. Ahora hay más El hombre hombres está que perdiendo mujeres. el miedo. Está perdiendo La el... mujer. No lo sé. No, No deberían, no deberían. ¿Eh? No, yo creo que el hombre se anima menos. Está rebajando el machismo y está reconociendo que necesita tanto cuanto una mujer. ¿Qué te parece? Yo creo que esto La no se, mujer no se no. va a agravar. Anda, pero necesita, por ejemplo, gimnasia, cosas Ah, que era sí, más bueno, Antes no, claro, ahí vamos, ¿no? El tema de salud mental sigue pasando, ¿no? Que las mujeres consultan mucho más, ¿sí? Entonces, por síntomas de angustia o síntomas de ansiedad, es verdad que va a consultar más las mujeres. Entonces, existe también cierto sesgo a entender que, bueno, es más tendiente. ¿Qué? No, no. De la ansiedad. ¿Qué produce la ansiedad? ¿O cómo sé que es? Bueno, soy ansioso, Sí. ¿no? Estoy llenando una botella y quisiera que se diera en ese segundo. ¡Ay, apurate! Eso es Hazme la impaciencia. canilla, todo. Eso es ansiedad. Eso es impaciencia. El tema con la ansiedad, nosotros ¿Eso decimos... me va a producir un paro cardíaco? A ver, nosotros decimos esto, no toda ansiedad es patológica, ¿sí? Bueno, No eso toda es ansiedad es ansiedad. mala. La ansiedad que nos ayuda a llevar a cabo nuestras tareas de la vida diaria es una ansiedad que nos beneficia, ¿sí? Si estoy llegando tarde, me apuro un poco para llegar, genero cierto estado de alarma y puedo llegar, ¿sí? El tema es cuando la ansiedad genera todo lo contrario, impacta negativamente en nuestras actividades de la vida diaria, hace que no podamos sostenerlo, o hace que lo sostengamos pero con un costo anímico, con un malestar emocional alto. Tiene que ser algo permanente. Tiene que ser algo permanente, sosostenido en el tiempo y que tenga impacto, sea en lo funcional o en un malestar sostenido en el tiempo. ¿Se entiende? Porque no toda ansiedad es patológica. ¿Okay? De hecho, la ansiedad es lo que nos permitió sobrevivir como especie. ¿Sí? Se asusta. No, por favor, lejos de mí está eso. Bien, entonces vamos a nuestra siguiente parte, entendiendo esto, ya hemos entendido entonces esta relación tan clara que existe entre la enfermedad cardio y cerebrovascular y los síntomas psicológicos y psiquiátricos, sobre todo asociados a ansiedad y depresión. Por supuesto que hay cuadros más graves en psiquiatría que también tienen mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? Que, bueno,
hoy excede los límites de esta charla, pero nosotros identificamos que la mayor parte de la patología psiquiátrica que nosotros tratamos diariamente tiene un aumento del riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para manejar estas variables emocionales en nuestra vida diaria? Esto justamente que nos preguntaba el compañero, ¿sí? Lo más importante también, para poder entenderlo, es empezar a registrarlo y a percibirlo, y empezar a entender que para pensar en salud tenemos que abordar y cuidar tanto la salud física como la mental y como la social, que no vamos a tener una sin la otra, ¿sí? Que es muy difícil tener poder gozar, poder disfrutar de una salud mental sin una salud física y sin un bienestar social, ¿sí? Repito, esto se vio bastante afectado en la pandemia, ¿no? Y nos dimos cuenta cómo lo social afectaba directamente nuestro estado mental y en definitiva también nuestro estado físico. Entonces, para nosotros de la salud mental también es importante la salud física, por todo esto que veníamos hablando, ¿sí? Porque sin salud física no tenemos un cerebro que funcione adecuadamente, un cerebro sano, que nos permita también realizar las actividades que planeamos en la vida diaria. Y para nosotros son importantes los hábitos saludables, son fundamentales, y los hábitos saludables se refieren a la actividad física. Esto que hacen diariamente acá en el servicio de rehabilitación física también incide positivamente en los síntomas de ansiedad y depresión, ¿sí? La actividad física es un gran ansiolítico y un gran antidepresivo, ¿sí? Y mejora la calidad del sueño. Mejorando la calidad del sueño también mejoramos lo cognitivo y disminuimos el estado de alerta para el siguiente día, ¿sí? Entonces son importantes estos hábitos que fomentan y construyen acá día a día en rehabilitación. El sueño es otro factor fundamental para nosotros, ¿sí? No podemos esperar que un paciente que no duerme lo mínimo indispensable, un sueño sostenido y reparador, funcione correctamente al otro día, ¿sí? Pueda llevar a cabo sus actividades o pueda consolidar memoria. A la noche el cerebro es como esas fábricas, esas oficinas que se cierran, viene la gente de limpieza, ordena, limpia lo que nos sirve. Eso mismo hace el cerebro en el momento del sueño, ¿sí? Desecha la información que nos sirve, ordena la que necesitamos disponible para el otro día. Por eso nosotros siempre le decimos a nuestros alumnos, lo peor que uno puede hacer es no dormir el día anterior a un examen, ¿sí? Porque uno se despierta confuso con toda una información que no necesita para nada, y la mejor forma de consolidar memoria y de funcionar correctamente al día siguiente es con un sueño reparador, ¿sí? Y sabemos que con un sueño reparador también los parámetros cardiovasculares mejoran potencialmente al otro día, y mejorando todo esto lo cardiovascular, también mejoramos lo anímico. Entonces decíamos, es fundamental el sueño, es fundamental para la memoria, es fundamental para el estado anímico, es fundamental para la ansiedad. ¿Cuánto tiempo de sueño? ¿Cuánto tiempo de sueño? ¿Cuánto tiempo duerme usted? Y a veces 6, otras 7. Nosotros entendemos que con la Sí. edad va disminuyendo también la calidad del sueño, la profundidad del sueño y muchas veces las horas que se sostienen en el tiempo, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, bueno, un sueño de buena calidad, un sueño reparador de 6 horas a veces es suficiente en el adulto mayor. El tema es cuando ese sueño se empieza a fragmentar, genera despertares repetidos, o el paciente se despierta cansado al otro día, ¿sí? Por más de que haya dormido 8 o 9 horas, se despierta cansado. Eso nos enciende una alarma para repensar algo del sueño. ¿Qué lo motiva? ¿Qué motiva eso? Por supuesto, esto que decíamos, el propio envejecimiento genera un deterioro de la arquitectura del sueño. Empiezan a disminuir los periodos del sueño más profundo y empiezan a aumentar a veces los despertares, ¿sí? Cuando uno tiene un deterioro cognitivo o un cerebro que no está en su estado más saludable, sobre todo con cuestiones a veces cerebrovasculares, esa pérdida de arquitectura del sueño se acelera. Entonces, cuando hay una pérdida de la arquitectura del sueño, el sueño empeora. Pero yo lo que iba a decir es, el sueño es un hábito. Y como todo hábito necesita de cierta conducta y cierta repetición de conducta, ¿sí? Uno no puede esperar tener un sueño reparador si estuvo todo el día en la cama, ¿sí? Por eso, poder diferenciar durante el día, estar fuera de la cama, usar la cama solo para dormir, ¿sí? Si uno está todo el día en la cama, también se pierden los registros de los ritmos circadianos y el ciclo de sueño-vigilia. El cerebro no sabe cuándo es de noche para dormir o cuándo estoy en la cama solo para descansar, ¿sí? Entonces siempre decimos, en la cama lo menos posible. Cuando es un problema no resuelto, Como por ejemplo, una preocupación. claro, y le preocupa, y uno se acuesta y el cerebro empieza. funciona en el tema ese. Por supuesto, que la noche, la hora de la noche y el encuentro con la almohada es un encuentro con las preocupaciones.
El tema es también poder tener... No, tener, acostarme y empezar a pensar. Tenerlo ya. Ya venía con eso. Venía con el Pero problema el silencio y la quietud tengo que aumenta. dormir. Entonces, ¿qué hago? Cierro y a la media hora, una hora, tac, Aparece. me levanto, tengo que caminar, y cómo lo soluciono, y qué, esto, qué lo otro. Por eso es importante, primero, tener el sueño como un hábito, ¿sí? Disminuir el consumo de café, té, mate, después de las 5 de la tarde, por supuesto de alcohol, por supuesto no fumar en ningún momento del día, ¿no? Tratar de irse a dormir siempre a la misma hora, ¿sí? Para que el cerebro genere un hábito de ese sueño y sepa que esa es la hora de irse a dormir. Tratar de comer varias horas antes, de 2 a 3 horas antes, ¿sí? Tratar de hacer ejercicios, pero que esos ejercicios estén alejados de la hora del sueño, ¿sí? O sea, tratar de armar del sueño un hábito, ¿sí? No hacer ejercicio justo antes de irse a dormir, ¿sí? Porque eso activa más que relajar. Entonces, tener hábitos que nos ayuden. Uno de esos hábitos va a ser también el manejo de los pensamientos y la rumiación negativa. ¿Qué hacemos con esos pensamientos y cómo los manejamos? ¿Sí? Va a ser importante eso. Va a ser importante el uso de pantallas, el restringir el uso de pantallas de 2 a 3 horas antes de irnos a dormir. ¿Sí? Cuidar ese sueño y tomarlo como un hábito importante y fundamental también para nuestro buen funcionamiento del día siguiente. Y hablamos esto de la salud mental y qué es la salud mental, que hay diferentes definiciones, ¿no? Algunas más capitalistas que otras, pero que hablan de el poder tener conciencia de nuestras capacidades, ¿sí? Y poder afrontar las dificultades o los diferentes escenarios que nos plantea la vida diaria. Y poder disfrutar de ese escenario, ¿no? Obviamente que uno no está disfrutando y feliz todas las horas del día, porque eso también sería un poquito forzado, ¿no? Hay que tratar. Pero hay que intentarlo, claro. El tema es tener la motivación y las ganas y la voluntad de hacerlo, ¿no? Porque la OMS nos habla de un completo estado de bienestar, es un montón, completo estado de bienestar psíquico, físico y social, ¿sí? Pero acercarnos a algo de eso o apostar a pasarla bien, a disfrutar y a poder llevar a cabo las actividades que tenemos pensadas para el siguiente día, tiene mucho que ver con la definición de salud mental. Y para esto algo de lo que nos decía el compañero, ¿no? Empezar a tener cierto registro de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, qué desencadena esa emoción, cómo manejamos esa emoción y cómo utilizamos esa emoción para los diferentes escenarios de nuestra vida cotidiana. Porque es difícil, yo no dije que fuera fácil, pero también tiene que ver con un hábito, ¿sí? Algo del manejo y el reconocimiento de nuestras emociones. Muchas veces no nos ponemos a pensar cómo nos sentimos, ¿sí? Cómo nos estamos sintiendo, qué nos está pasando. Y cuando nos ponemos a pensar eso, nosotros tenemos ciertos hábitos de hacer cierto registro de emociones, ¿no? Cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, qué lo desencadenó, cuál es la intensidad de esa emoción. Y esto que plantea el compañero, que es muy interesante, es cuál es el pensamiento que está acompañando esa emoción, ¿sí? Me siento mal, me siento triste porque no puedo solucionar tal problema. Y cuando nosotros hablamos de cuál es el pensamiento dominante, que en general el pensamiento dominante, cuando es negativo, genera o dispara una emoción negativa, ¿sí? Entonces el poder empezar a trabajar sobre pensamientos alternativos. Porque muchas veces de lo que se trata la ansiedad es de una sobredimensión del riesgo y una subestimación de los recursos que tenemos para afrontar el riesgo, ¿sí? Siempre el riesgo es 100 y mis recursos para afrontarlo son 0. Entonces la idea de esta reconfiguración de las creencias es entender que el riesgo nunca es 100 y mis recursos no son 0. Bueno, tengo esto, con este ejercicio. No digo que va a funcionar la primera vez, no va a funcionar la segunda, pero es generar el hábito del pensamiento alternativo, ¿sí? Si yo me voy a dormir pensando que lo que se viene mañana es imposible, que yo no tengo ningún recurso para afrontarlo y que el riesgo es 100 y que mis recursos son 0, es muy probable que yo no pueda dormir esa noche. Sin embargo, si yo planteo alternativas y empiezo a equilibrar algo de esa ecuación y a pensar que quizás puedo hacer tal o cual cosa, ¿sí? Y que los escenarios no sean de manera dicotómica, no sean de forma todo o nada. Puedo hacer esto, y si no, podría hacer este tipo de cosas, etc. Y generar ese ejercicio, ¿no? Del pensamiento alternativo que pueda contrastar algo de ese pensamiento predominante, generalmente negativo. Cuando uno piensa negativamente la mayor parte del día, la emoción es negativa, y eso activa este sistema que habíamos hablado como sistema simpático, que libera un montón de adrenalina y noradrenalina, que aumenta frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y empeora todos esos parámetros. ¿Se entiende? Esas son las relaciones que existen entre la emoción y por qué me aumenta la presión cuando me siento mal, cuando estoy preocupado, etcétera, etcétera.
Entonces decimos, la conducta es solo lo que se ve, es esa partecita del iceberg. Lo que está por debajo de la conducta es este interjuego que hablábamos entre el pensamiento y la emoción. Si yo pienso que todo va a estar mal, que no hay solución para mis problemas, por supuesto que genera una emoción negativa. Y cuando yo me siento mal, me siento triste, me siento preocupado, eso se va a evidenciar únicamente en la conducta. Los demás solo van a ver esa conducta mía, o que me aíslo, o que evito o no hablo, me meto para adentro, ¿sí? O estoy más irritable, o estoy más enojado, con menos paciencia, etc. Pero la trastienda de toda esa conducta es este interjuego entre la emoción y el pensamiento, ¿sí? Esta catarata de pensamientos negativos que me hace sentirme vulnerable o en peligro, y que la única partecita que ve el resto, ¿no?, de la familia o de los amigos, etc., es esto que hablábamos: irritabilidad, enojo, aislamiento, etc. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que trabajar es sobre los desencadenantes de esto, sobre este interjuego entre la emoción y el pensamiento. Perdón, ¿no? Esta sumatoria de pensamientos negativos, ¿no va de la mano de la ansiedad también? La emoción vendría a ser, en definitiva, la ansiedad, porque nosotros lo que decimos es, la ansiedad es la respuesta ante una situación de amenaza real o simbólica, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, si estamos todos acá tranquilos, charlando sobre la ansiedad y las emociones, y de repente aparece un oso por la puerta, sí, terrible. Dios no lo permita, pero no creo que pueda subir tantas escaleras, ¿no? Por suerte. Entonces, aparece un oso por la puerta, todo se va a activar, va a pasar por tálamo y va a activar una alarma que tenemos en nuestro cerebro, que es la amígdala, que lo que hace es comunicarse con otros sistemas cerebrales, que lo que hace es liberar un montón de adrenalina, noradrenalina, y activar todo el cortisol, que lo que hace es aumentar frecuencia cardíaca y respiratoria. ¿Para qué? Para mandarnos más sangre a las piernas y a los brazos para poder huir o atacar. Yo ante un oso siempre prefiero huir, pero no me ha pasado muchas veces. Pero esa es la razón por la que sentimos esa taquicardia, esa sudoración. También es otra versión de lo mismo, ¿sí? De un miedo más inminente. Hay 3 respuestas ante el miedo, ¿sí? Que es la huida, el ataque, y el tercero es el freezing, el congelamiento, ¿sí? Que muchas veces vemos en los animales, ¿no? Cuando tienen esa cuestión inminente, antes de ser atacados, tiran al piso y quedan congelados, ¿sí? Es como la tercera. Cuando ya no hay nada más que hacer, cuando ya no hay opción de huir, ¿sí? Uno lo veía en los documentales del National Geographic, ¿no? Que iba como el ciervo, veía que lo iban a atacar, y se tira y se montón. Pero son respuestas, o sea, muy primitivas y preformadas que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, cuando nuestro cerebro sensa algún tipo de alarma, o de alerta, o de peligro, sea real o sea imaginaria, lo que hace es activar este sistema. Y este sistema lo que hace es eso, liberar un montón de adrenalina que aumenta frecuencia cardíaca, aumenta frecuencia respiratoria, y lo que hace es bombear más sangre a nuestras piernas, a nuestros brazos, para huir o atacar, o, como dice el compañero, para generar ese freezing. El tema es que a veces es muy claro si aparece un oso, ¿verdad, Mónica? Pero el tema es que a veces no aparece un oso por la puerta. No hay nada y sin embargo se activa esa alarma. Decimos, ¿por qué se activa si no entró un oso por la puerta, si yo estaba tranquila tomando un café? ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? Entonces muchas veces el cerebro responde, debe ser que tenemos algún problema físico. Cuando uno le dice al cerebro que no tiene un problema físico, me debo estar por infartar, debo estar teniendo algo, el cerebro aprieta más la alarma, ¿sí? Secreta más noradrenalina, aumenta más la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces el cerebro que responde, efectivamente me debo estar por morir. Entonces eso genera un circuito que se va retroalimentando hasta que la ansiedad se desborda. Y eso es lo que llamamos nosotros ataque de pánico. Sí. Pero yo me preguntaba, ¿cómo manejamos la ansiedad cuando no es imaginaria? Cuando, por ejemplo, tenés un diagnóstico, tenés una patología, tenés una edad, y cada vez, digamos, nos vienen más cosas, ¿no? Y que son, no las podés esquivar. Por supuesto. Entonces, eso también te provoca una sensación de vulnerabilidad. Todo eso como parte de la vida, del proceso, de Tal cual. y no, se me viene el tren de frente, ya acá se termina todo. Tal cual, por eso. Cuando hay una pastillita. Bueno, cuando ya nada más queda. No, por supuesto que cada uno tiene también cada uno tiene su sistema de creencias y su filosofía de vida, ¿no? De cómo entiende el paso del tiempo, cómo lo lleva. Hay gente que lo vive con más ansiedad. Por supuesto, es lo mismo. Al cerebro le da lo mismo, que la amenaza sea real o simbólica, activa el mismo circuito. Activa el mismo circuito. Por supuesto. Entonces imagínense 2 años enteros en pandemia prendiendo la tele y hablando del número de muertos, de lo mal que estamos, de cómo en Italia se desbordaban los hospitales.
Eso todo el tiempo estuvimos apretando la alarma, o sea, los adultos mayores, todos estuvimos apretando la alarma constantemente durante 2 años. Eso nos hace entender por qué aumentó tanto la incidencia de trastornos de ansiedad o trastornos anímicos, ¿sí? No es casual que hayan aumentado, ¿sí? Estuvimos durante 2 años y medio apretando sin parar esa alarma. Después Mónica nos habla, nos pregunta sobre algo mucho más profundo, cómo enfrentamos esto, las limitaciones, el paso del tiempo, que es un tema central en algo de... Acá todos tenemos algo a tratar. Sí, pero es algo central en nuestro transcurrir, ¿no? En ser humanos, en ser mortales y en ser finitos. Algo de eso de cómo llevamos la limitación, la finitud, eso tiene ya un componente, o sea, mucho más filosófico, muchas veces religioso, de cómo uno vive. Por supuesto, para nosotros es una herramienta cualquier cosa que acompañe o disminuya la sensación de vulnerabilidad o alarma que tiene un paciente. Si la religión es lo que lo acompaña, lo que lo hace sentirse seguro y acompañarse en estas limitaciones, bienvenido sea. ¿Sí? Bueno, la aceptación a través de cualquier mecanismo. Tal cual. El fondo es la aceptación. Por supuesto, el tema es que uno pone en práctica los recursos que llevó a la práctica durante toda su vida, ¿no? Y cuando se encuentra... No, aceptación no indica que tengas que dejar de nada. Claro. Aceptar es algo interno. Aceptar y poder llevar, poder entender, no hacer esta lectura dicotómica de a todo o nada, ¿sí? O estoy bien o estoy mal, o puedo todo o no puedo nada. Esto de poder regular o equilibrar algo de esta ecuación entre peligro, riesgo y recursos. Bueno, estoy así, pero ¿qué puedo hacer al respecto? ¿No? Porque por algo ustedes vienen acá, rehabilitación, por algo vienen al servicio de salud mental, porque creen que, bueno, ante una situación de amenaza o de situación de peligro, hay cosas que se pueden hacer al respecto. No lo sobrepasan, no quedan desbordados por eso. Entonces ponen en marcha los mecanismos o los recursos que tienen a su alcance para enfrentar algo de eso. Cuando uno siente que esa amenaza es desbordante, uno lo que hace no lo enfrenta. Uno evita, se aísla, se mete para adentro, ¿sí? Entonces la idea es poder... Primero, tener una lectura más justa de cada una de esas situaciones, ¿no? De poder equilibrar esa ecuación riesgo y recursos. Porque entender que, como decía el compañero, la cabeza nos juega una mala pasada cuando nosotros nos sentimos vulnerables. Si nosotros retroalimentamos esa sensación de vulnerabilidad diciendo, sí, va a estar todo mal, no vamos a poder hacer nada al respecto, la verdad que se terminó todo, por supuesto que la cabeza lo único que hace es encender más esa alarma, ¿sí? Activar mucho más todo ese sistema simpático. Y estar en alarma sostenidamente en el tiempo, lo que hace es que uno se termine quemando, ¿no? Y que esa sensación de no dar más, de estar agotado psíquicamente por esta cantidad de pensamientos negativos, lo que termina generando es síntomas anímicos de depresión. Es decir, nadie puede estar de guardia las 24 horas del día, 7 veces por semana, un año seguido, sin en algún momento empezar a agotarse, salvo ella. Salvo ella. Salvo Ana. Lo bueno es tener la mente ocupada. Yo, por ejemplo, yo trabajé hasta hace la pandemia, también trabajé, yo tenía un taxi, salía a la calle. Yo no me quedé en mi casa. No es que no le daba bolilla, pero yo salía. Salió. Pero ahí es cuando usted siente que tiene recursos para enfrentarlo. Yo no tenía ese problema de que la enfermedad, sí, es como todo, tenía el problema de la enfermedad. Pero digo, bueno, terminé, y digo, pasó el tiempo, terminó la pandemia, y digo, ¿y ahora qué hago con el coche? Y yo ya tengo 80 y pico de años. Y dije, bueno, terminó la cosa de trabajar, ahora voy a estar tranquilo en casa. Y no. Los 2 primeros meses. Y después... Pero ahora me como las paredes. Digo, ¿qué hago acá adentro? Menos mal que Ana me tiene ahí haciendo gimnasia. Muy bien, muy importante. Esa es una. Pero después salgo de ahí, ¿y dónde voy? ¿Y a dónde va? Ese es el tema. Digo, ¿qué corno hago? ¿Para qué habré dejado? Tenemos que hacer un montón de papeles nosotros, así que ahora vamos a... El tema sobre todo con Era un tema, nada más. No, muy bueno, muy bueno. El tema sobre todo con el género masculino, vuelvo, es que arman toda su vida alrededor del trabajo. Entonces muchas veces también la pérdida del trabajo los deja un poco como desorientados, ¿sí? Entonces también entender que también hay otras actividades. ¿Cómo? Por supuesto, ¿no? ¿Podemos llamar? Si el doctor nos permite. Cuando usted termino. quiera.
No, esto que les decía, que el estrés, la ansiedad sostenida en el tiempo genera alteraciones de los diferentes neurotransmisores asociados a depresión, ¿sí? Y también el estrés y la ansiedad lo que genera es que ciertas estructuras asociadas a memoria, como hipocampo, se vayan achicando y atrofiando. Entonces, eso también genera la pérdida de memoria, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar estos neurotransmisores asociados a lo anímico y a lo ansioso. ¿Y cómo lo ayudamos? ¿Cómo lo acompañamos? Primero esto, registrando nuestras emociones, percibiéndolas, controlándolas, planteando pensamientos alternativos sobre pensamientos hegemónicos negativos, practicando ejercicio físico, hábitos saludables, cuidando nuestra salud física, cuidando nuestro lazo social y nuestros roles sociales, como decía acá el compañero, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que hay tips para poder manejarse, para poder llegar mejor, para poder manejar esta ansiedad y estas dificultades que tenemos diariamente para enfrentarnos con nuestro cotidiano, ¿sí? Pero también tiene que ver con algo de esto, ¿no? Con hacernos cargo de la cantidad de emociones y pensamientos que pasan por nuestra cabeza durante la mayor parte del día, poder registrarlos y poder plantear alguna alternativa favorable o saludable para poder sobrellevar nuestro cotidiano. Esto que hablamos que para nosotros es fundamental desde la salud mental, que es el lazo social. Y nunca lo vimos tan claramente como en pandemia, ¿no? Cómo el lazo social afectó y tan negativamente nuestra salud mental, nuestra ansiedad, nuestra depresión, y esto que decía el compañero, el tener un rol social, ¿no? Su rol desde el trabajo, o desde el cuidado de otros, o desde el contacto físico también con un otro, ¿sí? También somos seres que necesitamos del contacto físico. Entonces, toda esta restricción que sentimos del contacto físico, desde lo social, también actuó negativamente en nuestra ansiedad, en nuestro ánimo, y supongo que para ustedes lo habrán documentado de su lado, entre los parámetros cardiovasculares, ¿no? Lo que ha sido la pandemia para los números que manejamos a nivel cardiovascular, por lo menos en salud mental, han aumentado estrepitosamente los síntomas de ansiedad y depresión luego de estos 2 años y medio y en el transcurso de estos 2 años y medio. Pero supongo que vamos a seguir viendo también el impacto de esta pandemia, incluso en los siguientes años que están por venir. Entonces, para nosotros es fundamental lo social en la salud mental, ¿sí? Lo social desde la amistad, desde la familia, pero también, como decía el compañero, desde el rol social que jugamos en el trabajo, en el estudio y o para la comunidad, ¿no? Y todo eso se vio bastante desarmado durante estos últimos años, y sobre todo para el adulto mayor, ¿no? Que se le pedía que solo estuviera en su casa, frente al televisor viendo cuántos muertos había por día. La verdad que fue duro, ¿sí? Muy terrible. Bien, entonces, para concluir y no seguir sacándoles más tiempo, es posible la plenitud personal. Por supuesto que uno no va a sentirse pleno las 24 horas del día, ni va a sentirse feliz la mayor parte del día, ¿sí? Pero tener un saldo positivo en el cotidiano es importante. Y si eso no pasa, si el saldo no es positivo en el cotidiano, quizás es hora de consultar y o de pedir cierto tipo de ayuda. Bien. Entonces, esto de entender lo que veníamos diciendo, ¿no? Que los obstáculos muchas veces son más mentales que reales, tienen que ver más con esto, con esta visión o con este entendimiento negativo y con esta sobreestimación del riesgo y subestimación de recursos. Ahora sí terminé. No, porque eso tiene que ver con la realidad, como fue esto de la pandemia. Por supuesto. El cambio total que hubo social, yo también me quedé sin trabajo, o sea, la familia no veía a nadie, no veía a mis nietos. Eso afecta completamente. Completamente. ¿no? Completamente. Y se subestimó un poco ese impacto, ¿no? Que podía tener. No, las autoridades saben esto. No, creo que no claro, teníamos a ver, mucha idea de lo que significaba una pandemia. Yo salía a la calle porque no creía en la pandemia, lo que decía. Por eso salía a la calle. A ver si hay alguna pregunta. Claro, Y yo me quedaba, iba a la playa, me quedaba, caminaba, iba a caminar. Nunca me quedé adentro. Pero porque no creo, yo creo que ellos saben que estar adentro atrofia a todo el mundo. y máximo al adulto mayor. Y más. Claro. Sí, nunca habíamos atravesado por Pero una chicos situación así también, tampoco, claro, ¿no? No el teníamos adulto Nadie idea. sabía, Y la cantidad de chicos- La ciencia cierta. No sabíamos. Primero las consecuencias. Que los chicos afectó mucho. Sí, los los chicos chicos también. chicos. Igual que en los grandes, ¿cómo no? Por supuesto. Vieron en el colegio que les cuesta Sí. interrelacionarse. Aparte que hacían por Zoom y todo el mundo no tiene Muchos Zoom. prefieren seguir por Muchos Mira tienen que por sí, su- Y no tiene, bueno, pero todo el mundo no tiene para hacer eso. En la